Vamos a leer un texto bien especial, Romanos, el capítulo 6, el verso 4. Vamos a leer en esta hora. Amén. Bueno, leamos más bien el primer verso en adelante, ¿cierto? Para tener un contexto. Romanos, el capítulo 6, el primer verso en adelante, dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Siéntese, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Póngase usted cómodo, dispóngase a escuchar en este momento la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero en esta hora, hermano, hablar a la iglesia del Señor sobre lo que es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hemos hablado hace algunos días, en algunas dominicales, sobre el Evangelio y sobre su importancia. Y uno de los elementos importantes del Evangelio es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. El Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que Dios quiere que el hombre haga para ser salvo está que se bautice. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto del bautismo, hermanos, aparece en tiempo de la gracia, es decir, posterior a la manifestación de Dios en carne. Quiere decir esto que los personajes del Antiguo Testamento, para ellos ser salvos, no les fue un requisito el ser bautizados. Amén. Abraham no fue bautizado, Daniel no fue bautizado, Salomón, David, no, para ellos no era un requisito como tal hacerlo, ¿no? Ellos simplemente por obediencia a la palabra, obediencia a lo que Dios les hablaba, por eso ellos alcanzaban vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. Pero no, el bautismo ya es algo que viene del Señor Jesús en adelante. Amén. Por lo que representa el bautismo. El bautismo, hermano, viene de una palabra griega que significa sumergir. Sumergir es lo que significa la palabra griega bautizo, de la cual se deriva el término nuestro bautismo. Y ese bautismo se hace con el propósito de representar algo. El bautismo es algo simbólico. Amén. Es algo simbólico. Siempre lo digo a los hermanos, que es como el matrimonio. No sé si aquella gente casada que diga gloria a Dios. Bueno, cada vez son menos. Bueno, hay muchos solteros, gloria a Dios. Bueno, pero los casados, recuerdan que una vez fueron a hacer un compromiso, amén, ya sea ante un notario, ante un juez, ante un sacerdote católico o ante un pastor, y a decir que se iba a amar eternamente, ¿cierto? Que iba a amar a esa persona. Y yo creo que los que pasaron por ese proceso recuerdan que se les preguntó, se les dijo: promete amarla, cuidarla, respetarla, honrarla, y así, un poco de cosas así. Mientras los dos vivan, ¿sí? Y el enamorado contesta: sí, prometo, ¿sí? Y lo mismo le preguntan a ella, ya es un compromiso, se compromete, y entonces delante de Dios y delante de todos los testigos, ¿cierto? Es algo muy simbólico que se hace. Entonces el bautismo de igual manera es un acto simbólico de unión y de compromiso, pero ya no con otra persona, sino directamente con el Señor. Así como una persona que fue allá y se comprometió con otra, en esta ocasión viene a las aguas bautismales y se compromete con el Señor Jesús. Se compromete con el Señor. Amén. ¿A qué se compromete? A dos cosas. Uno, a recibir al Señor Jesucristo como su único Salvador.
Es decir, manifiesta públicamente que ha creído en el Evangelio. Ha creído públicamente que para ser salvo debe venir a Jesús, porque no hay otro que le pueda salvar. Amén. Aunque en el mundo se hable de Buda, se hable de Confucio, se hable del poder de la ciencia, se hable de nueva era, se hable de horóscopos, se hable de tanta cantidad de cosas, pero usted dice, no, yo creo que mi Salvador es Jesús. Amén. Y entonces públicamente va y lo confiesa. Dice, yo creo en Jesús, yo creo que es el Salvador, yo creo que lo que la Biblia dice es verdad. Amén. Y se compromete a serle fiel a ese Jesús. Amén. Y el Señor, yo digo, porque siempre que hay un compromiso, las dos partes, ¿cierto?, están presentes. Ese que va allá a las aguas del bautismo no va solo. La presencia de Dios también está ahí, hace presencia. Y si el que se va a bautizar se compromete a serle fiel a Jesús porque ha creído en Él, pues el Señor Jesús se compromete a ayudarle a ese que se hace bautizar, se compromete a perdonarle sus pecados, se compromete a darle la mano, amén, cuantas veces sea necesario, amén, para que un día alcance la salvación de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Pero como les decía, este símbolo, este bautismo, es algo simbólico porque dice que representa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. El que se hace bautizar puede observar esos tres pasos, amén, en el bautismo en el nombre del Señor. Muere, ¿sí?, es sepultado y resucita para una vida nueva. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, amén. Entregó su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. El que se hace bautizar está diciéndole al mundo, yo creo que eso que ocurrió es real y quiero que ocurra también en mi vida. Yo también voy a morir, yo también voy a ser sepultado, pero yo también voy a resucitar para una nueva vida. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la muerte del Señor fue real, pero la muerte de nosotros es una muerte simbólica. Humanamente hablando, físicamente hablando, seguimos respirando, seguimos con vida, pero espiritualmente hablando, sí hay alguien que se muere. ¿Sabe quién se muere? Se muere ese que pecaba, se muere ese que obraba mal, ese que hacía lo incorrecto ante los ojos de Dios. Se muere ese que aborrecía el Evangelio. Se muere ese que hacía trampa, que robaba, que mentía, que defraudaba, que tenía el corazón lleno de amargura, de envidias. Ese se muere, ese que frecuentaba los lugares de placer y de maldad, ese que en su corazón quería venganza, quería ver sangre, ese se muere. Gloria al nombre del Señor. Entonces el que viene al bautismo, hermano, si usted ha visto, el candidato es sumergido en agua. Y cuando es sumergido en agua, es señal de sepultura. Amén. Por eso tratamos de que quede cubierto totalmente en agua, ¿cierto? Amén. Señal de sepultura. ¿A quién se sepulta? Únicamente se sepultan a los muertos, ¿cierto? ¿Se ha visto algún entierro donde sepulten a un vivo? Debe ser muy escalofriante, ¿cierto? Porque yo creo que mientras le estén echando de pronto tierra, el que está allá dice, no, y se sale y dice, no, yo no me muero, ¿cierto? Pero no, la gente, el que está muerto sí, le echan tierra de todo y ahí se queda. Espiritualmente hablando, ocurre algo muy similar. Y por eso, hermano, yo les digo a todos los que me tengan paciencia, porque a mí alguien se me acerca y me dice que le bautice, yo le digo amén, lo felicito por ese sentir, pero esperemos un poco, porque esto no es de apresurarse, porque cuando uno se apresura es posible que sepulte a un vivo, sepulte a una persona que todavía no se ha muerto al pecado. Y es posible que si se sepulta estando vivo, entonces eso le dure poco, ese compromiso. Amén. Y por eso ocurre de que fulano se bautizó y al mes ya no quiso volver. Fulano se bautizó y a los 2 meses ya no quiere saber nada de iglesia. ¿Qué pasó? Pues realmente no estaba muerto. Estaba vivo el pecado.
Y entonces al caerle esa tierra encima dice, no, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir en la rumba, yo quiero seguir en la maldad, yo quiero seguir desobedeciendo, yo quiero seguir en la idolatría. Bueno, pero qué bueno, hermanos, entender que lo que Dios quiere es gente que realmente muera el pecado y muera la vida pagana, amén, y que sea sepultado, dice la Biblia. Es que usted lo leyó conmigo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, amén, a fin o con un propósito, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Porque el bautismo, hermano, ya hablamos de muerte, ya hablamos de sepultura, pero no podemos dejarlo sepultado, ¿cierto? Ya se dijo, ¿qué pasaría si no bautizara y lo dejara ya metido? Pues se ahogaba de verdad, ¿cierto? No, triste, terrible. Pero no, Él lo sacamos del agua. Y cuando sale del agua es señal de que salió de la sepultura. Es señal de que resucita a una vida nueva. A una vida nueva. Podrá seguir con la misma ropa, podrá seguir con las mismas cicatrices físicas, con el mismo color de cabello, podrá seguir de muchas maneras, pero en su alma hay algo que cambió, porque en él hay algo que se efectuó. El perdón de pecados que tanto buscó en la vida y que no pudo hallar afuera, lo encontró en el bautismo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Demos un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice el texto que así como el Señor resucitó, ¿cierto? Porque creemos que nuestro Dios resucitó, ¿cierto? Que el Señor Jesús resucitó con poder y gloria, amén. Por la gloria del Padre resucitó. Lo mismo nosotros, hermanos, podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. Por eso el cristiano vive diferente a aquel que no está en Dios. Con todo el respeto que se merecen los amigos. Y a nosotros nos dicen, ustedes se creen lo mejor, ustedes se creen lo mejorcito, ustedes se creen santos. Y pues claro, debemos creernos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es más, no nos creemos santos. Hay un Dios que nos santifica realmente. Yo creo que aquí en la iglesia hay gente realmente santa, gente realmente santos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se hace el bautismo? El bautismo se hace en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, verso 12, puede ponerlo ahí, hermano Diego. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te bautizas en el nombre de Salomón ni de David, no te bautizas en el mismo Moisés, ni te bautizas en el nombre de Abraham. No te bautizas en el nombre de un pastor. Si Mario se ha bautizado en el nombre de Willington, no, yo creo que se condenaba más rápido. En el nombre de Alejandro, en el nombre de Albeiro, no. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y es en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el que se bautiza en ese nombre, que es poderoso, que es especial. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Segundo, el bautismo se realiza en agua. Dice Hechos capítulo 8, o mejor, Hechos capítulo 10, el verso 47. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro fue a la casa de un amigo llamado Cornelio, y ellos no eran judíos, eran de otras nacionalidades, griegos quizás. Y ahí predicó Pedro, y la gente, mientras escuchaba la predicación de la palabra, recibió el Espíritu Santo. Es decir, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, habló en nuevas lenguas. Y todos quedaron asombrados de que hablaban en nuevas lenguas. Entonces Pedro dice, bueno, si ellos hablaron en nuevas lenguas, si tienen ese bautismo espiritual, pues entonces ¿quién puede impedirles que también se hagan bautizar en agua? En agua, amén. Uno puede decir, no, yo como ya hablé en lengua, yo no necesito de eso. No, todavía sigue necesitando su bautismo en agua, amén. Porque el agua representa limpieza, el agua representa pureza, el agua es símbolo de la palabra de Dios también.
Por eso somos bautizados por agua. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel, de manera simbólica, cuando pasó por el Mar Rojo, fue también como si hubiese sido bautizado, porque pasó ahí por esa agua. Gloria al nombre del Señor, para poder entrar a donde Dios quería que llegaran. Lo mismo nosotros, si queremos llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, debemos también pasar por agua. En el nombre del Señor. Aquí hay algún bautizado en agua que diga gloria a Dios. Amén. En señal de limpieza espiritual. Gloria al nombre del Señor. Tercero, en edad consciente. Hechos capítulo 8, el verso 30 y 37 mejor. Gloria al nombre del Señor. Está hablando Felipe con nombre de Etiopía. Y le ha predicado, le ha hablado, le ha explicado la escritura. Él quiere ser bautizado. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Le hizo una pregunta. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces descendieron, encontraron un agua y ahí le bautizó. ¿Qué pasaría si ese hombre de Etiopía hubiera sido un bebito? Hubiera sido un bebé. Y Felipe coge al bebé y le pregunta: bueno, ¿usted cree que Jesucristo es el Salvador? ¿Qué le hubiese contestado a ese bebé? Le aseguro que nada. No le hubiese respondido, o le hubiera balbuceado, le dice así como un bebé. Pero ni le entendió lo que él le preguntó, ni le puede responder. Por lo tanto, no se puede comprometer. El bebé no se puede comprometer. Y el bautismo es un compromiso. Por eso nosotros no bautizamos bebés. Amén. No, eso no. Hermano, yo lo traigo aquí para que usted lo bautice, para que sean perdonados los pecados del bebé, con decirle que el bebé no tiene pecados todavía. Porque el bebé nace en un estado de inocencia. Se vuelve pecador cuando se vuelve consciente de lo bueno y lo malo y empieza a hacer lo malo. Ahí se vuelve pecador. ¿En qué momento despierta la conciencia? Eso es muy relativo. Hay niños que por la experiencia que han vivido a los 6 años ya tienen una maldad ya desarrollada en su cabeza impresionante, ya tienen hasta muertos encima. Es posible. Pero también está el caso de otros que llegan a los 12 años y todavía son inocentes de la vida. Todavía se asombran viendo un globo. Todavía quieren meter los dedos al enchufe. ¿Sí? Porque no han alcanzado como un nivel de diferenciar bien las cosas. Entonces, si no hay una conciencia de lo malo, no se puede acusar. Dios no va a ver un bebé y decirle: usted no se bautizó, es pecador. No. Nuestro Dios no es malo, nuestro Dios es bueno, misericordioso y clemente. Se le exige al que llega a ese estado de conciencia y debe tomar una decisión. Y escucha el evangelio y lo cree o no lo cree. Y si lo cree, bueno, si lo cree, confiéselo públicamente y bautícese pues. Y si se bautiza, entonces gloria a Dios, obedeció como premio el resultado a la salvación. Pero si oye la palabra y no la cree, bueno, listo, estás ahí advertido, te puedes condenar. O si creíste y te bautizas en el nombre de Jesús, pero después retrocedes y vuelves atrás y te olvidas del compromiso, pues también eres consciente. Te puedes perder también, Pero Dios no le miente a nadie, amén. Es una decisión personal. Yo no creo que en la iglesia nuestra haya alguien que haya sido obligado a bautizarse, no lo creo. Es más, cuando llegan a veces niños de 10, de 11, de 12 años: pastor, bautíceme, lo primero que le preguntan es: bueno, ¿y usted por qué dice eso? ¿Su mamá lo mandó? ¿Su papá lo mandó o qué? Para uno verificar que no sea por nada, ¿cierto? Esto no es que el papá le dice: si se bautiza le doy una bicicleta. No, así no funcionan las cosas con Dios. Pero el que es consciente de su realidad dice: es que yo soy pecador, yo le he fallado a Dios. Yo tengo una carga de pecado en mi vida y yo quiero ser perdonado de ese pecado. Yo no encuentro descanso. Mi único descanso es estando bien con Dios. Y he leído que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesito el bautismo en el nombre de Jesús. Y entonces cuando desciende las aguas del bautismo y se le invoca el nombre que es sobre todo nombre, entonces lo recibe con gozo, con alegría. Y cuando sale de esa agua, solo le queda decir: gracias, Cristo bendito, porque has perdonado mis pecados, porque me has dado la paz que tanto buscaba, porque me has dado la tranquilidad que mi alma me daba.
Y entonces si lo vive de esa manera, va a vivir todo el resto de su vida agradecido con el Señor. Pero el que no es consciente del compromiso, entonces, no sé, es como si se bañara o como si lo bañaran, ¿cierto? Y qué pena uno ir donde el pastor para que lo bañe. No, se baña uno solito en la casa, ¿sí o no? Pero cuando uno necesita esa salvación, entonces ahí sí, necesito que me invoquen el nombre que es sobre todo nombre. Necesito ir al agua, amén, amén. Y con edad consciente, voluntariamente, no presionado por nada, amén. No, lo hago de corazón buscando a Dios. ¿Para qué es el bautismo, hermanos? Pues suena una pregunta como sencilla, pero mire que es importante analizar muy bien la respuesta. Porque algunos piensan que el bautismo es para ser sano de una enfermedad. Hermanos, que mire que fui al médico, me diagnosticaron cáncer, me diagnosticaron SIDA, me diagnosticaron hepatitis, estoy muy grave, me voy a morir, yo quiero hacerme bautizar y cree de pronto que si se bautiza entonces será sano. Y a uno les pasa, va, se bautiza en el nombre de Jesús y va al médico y sigue con el mismo cáncer y dice, yo pensé que me iba a sanar, entonces se vuelve atrás. Porque no quería bautizarse para ser salvo, sino solo para ser sano. Así que ese es un motivo incorrecto. Es un motivo incorrecto. Usted no se puede bautizar para eso, porque es que mal que siento algo en la casa, como que viene una bruja y me cae encima y no, yo me quiero hacer bautizar para que no vuelva la bruja. No, hágase bautizar y sea, pero igual, si hay una bruja le seguirá cayendo ahí a la casa. Cambie de casa o cambie de techo. O no sé, o reprenda eso, pero el bautismo no es para eso. No es por una varita mágica, hermano, que no tengo empleo, no tengo dinero, todo me sale mal, estoy con una maldición encima, hermano, ¿yo qué hago? Me voy a bautizar para ver si llegan las bendiciones. Mire, el evangelio no es de prosperidad, hermano. Aquí no le prometemos remesa, no le prometemos que usted se le va a llenar la billetera, se le va a llenar la cuenta bancaria. Olvídese de eso. Usted no está en el evangelio para recibir una camioneta, no está en el evangelio para recibir una casa de 2 pisos. No, no es eso. Si Dios se la da, gloria a Dios, Dios puede hacerlo. Pero si no se la da, no importa. Así sea en el ranchito, peor. Así sea caminando y luchando con unas chancletas para caminar. Pero si Dios está con usted, tiene la salvación de su alma garantizada. Eso es lo que buscamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Es por salvación, no es por más. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Hay jóvenes acá. Y en ocasiones, lo digo porque ocurre, ¿no? He visto, hay gente que a veces se hace bautizar por un proyecto romántico. Entonces viene el amigo y vio una muchacha de la iglesia muy bonita. Dice, es de la iglesia. Entonces va y le va a hablar algo. Y dice, no, usted no es de la iglesia, no es creyente. Entonces hace algo de distancia. Entonces él, para eliminar la distancia, dice, no, yo voy a seguir yendo. Y entonces sigue yendo. Y entonces sí, amén, pastor, aleluya. Y se aprende los coros. Pastor, yo quiero el bautismo. Y se hace bautizar, pero es para acercarse a ella. Y se bautizó y se acercó a ella. Y va y le dice, en tono romántico, ¿no? Que tengan algo, que sea la novia. Ella le dice, no, porque yo amo a otro. Y se le rompe el corazón. Y no vuelve. Y se le olvidó que el compromiso era con Dios. Entonces por eso digo que no puede ser por un motivo equivocado, ¿no? Es una historia como muy bonita, ¿cierto? Como para la Rosa de Guadalupe. Pero la vida real no es así, ¿no? ¿Cierto? No es por eso. Lo mismo pasa con las chicas. No pueden, es que me gustó un muchacho de la iglesia que es tan lindo, tan guapo, no va a ser bautizar para caerle bien. No haga eso. No procure caerle bien a un muchacho o una muchacha. Procure caerle bien a Dios. Procure agradarle a Dios. Procure presentarse bien ante los ojos de Dios. Que en últimas el que te salva es Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el bautismo, hermano, es para el perdón de los pecados. El que necesite ser perdonado pecado, ese es el que debe bautizarse. Amén. Debe tomar el remedio correcto. Los que son, y los que, yo creo que los que son médicos saben que formulan una pasta según lo que la persona sienta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene dolor de cabeza? Un ibuprofeno. ¿Pero qué tiene? No, que tiene diarrea. Entonces ya no le manda el ibuprofeno, tiene que tomar otra cosa, ¿cierto? Según el caso, así mismo el remedio. Amén.
Pero si usted le duele un ojo y se toma una pasta y le duele y le toma la misma y a todo pretende aplicarle lo mismo, pues entonces no le va a funcionar. No pretenda que todo se soluciona bautizándose. No crea eso. No. El bautismo lo que soluciona es el problema del pecado, que de eso es el problema más grave de todos. Porque los problemas económicos, bueno, los puede solucionar de alguna manera, educación financiera, algún proyecto, algún préstamo, eso se puede solucionar, ¿sí? Amén. Pero el problema del pecado, el único que lo puede solucionar es el Señor Jesucristo, porque fue el único que derramó sangre en la cruz del Calvario, amén, para quitar el problema del pecado. Gloria al nombre del Señor. Así que si alguien quiere ser salvo, yo le digo, bautícese en el nombre de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Qué beneficios trae el bautismo? Bueno, ser salvo. La Biblia dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Yo digo que los hermano que está aquí, hermano, usted debe tener esto muy en claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted se bautizó, amén, se bautizó en el nombre de Cristo. Dice la Biblia en Gálatas: de Cristo estáis revestidos. Hay algo especial que lo envuelve a usted. Amén. Hay algo especial. Es invisible ante los ojos humanos, por así decirlo, pero si espiritualmente pudiéramos tener unas gafas espirituales para ver, veríamos aquel que no tiene el bautismo como solo, como indefenso, como vulnerable. Pero aquel que es bautizado en el nombre de Jesús, lo veríamos cubierto con la gloria de Dios, con la protección divina. Gloria al nombre del Señor. Por eso, aunque el maligno quiera tocarlo, no lo puede tocar. Por eso solamente ronda alrededor buscando a quien devorar. Pero gloria al nombre del Señor. El que está bautizado debe sentirse una persona salva en Dios, si permanece en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo tomo aquí un taxi con destino a San Vicente. Pago mi pasaje, me subo, me voy en el taxi. Yo no puedo en la Esmeralda decirle al conductor: venga, una pregunta, ¿será que si llegamos a San Vicente? Pues me dirá: sí, claro, sí, señora. Si en Puerto Rico, venga, pero ¿será que sí es el camino a San Vicente? Claro, por aquí es para San Vicente. Gentiecito, venga, ¿verdad que sí llegamos? Ole, pero usted no. Claro, o sea, está el taxi que va para San Vicente, por el camino que va para San Vicente, ya pagó el pasaje. Esperen que vamos para allá. ¿Sí o no? ¿Sabe que a veces en la iglesia hay gente que le pasa así? Viene a Cristo, se bautiza en el nombre de Jesús para ser salvo, vive en santidad, está esperando la venida del Señor. Amén. Pero a veces preguntan: ¿será que se va a ser salvo o no? ¿Será que si el Señor viene, me voy o no me voy? Y por eso a veces yo no lo hago. Usted ha notado, yo no predico de Apocalipsis, ¿cierto? Muy poco. Pero a veces uno predica de Apocalipsis y muchos pasan llorando porque creen que no se van a salvar. Pero yo creo que eso debe cambiar en nosotros. O sea, estar seguro, hermano, de su salvación. No depender de tantas cosas. No dependa de noticias, ni de las buenas, ni de las falsas, menos. No dependa de cosas. No dependa de las noticias que ayer nació el anticristo en Polonia. Ay, ahora qué hago. No, usted esté relajado, está en las manos de Dios. Amén. Que nació un ternero con 3 cabezas. Ay, Señor, Cristo viene, ahora sí. No, ahora sí no, Dios, así no naciera ningún ternero, o así naciera sin cabeza. Igual Dios viene porque viene, hermano. Así no vuelvan a haber terremotos. Imagínense el pan no trae un terremoto. Ay, ¿qué pasaría? No, Dios dijo que venía, viene y ya.
Créale a Dios, no crea la actualidad, no viva con esa mirada ahí, no. Esa mirada ahí al presente le puede engañar, pero usted pone la mirada del Señor, no es engañar. El que se bautiza en el nombre del Señor, Dios le promete salvarlo, créalo. Mire, si es una persona salva en Dios. Si se siente débil, pídale al Señor, fortaléceme, porque yo voy a ser salvo. Amén. Nuestras vidas están seguras en Dios. Debe usted sentirse seguro en Dios. No puede dejar que alguien lo ponga a dudar. No. Estamos seguros en la verdad. Somos salvos en el nombre del Señor Jesús. Segundo, el que se bautiza, Dios le da el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo. Así como el que va a un colegio y se matricula, y entonces el que se matriculó le dicen, ahora ya pertenece a la institución, es un alumno que se inscribió en la universidad y dicen que fue aprobado, ya pertenezco a la universidad, qué bueno, ya hago parte de ese grupo. Pues hombre, el que se bautiza puede decir con propiedad, pertenezco a la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero al edificio, no me refiero aquí al salón, ni siquiera a este grupo, no. Cuando digo a la iglesia, es decir, usted pertenece al proyecto de Dios, pertenece a lo que Dios quiere, pertenece al cuerpo de Cristo. La cabeza del cuerpo es el mismo Señor, le perteneces a Él. Yo digo que es un privilegio muy grande. Amén. Pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser revestido de Cristo, Gálatas 3:27. Gloria al nombre del Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria al nombre del Señor. Hay una vestidura especial. Yo por eso le digo, hermanos, aquí todos los que son bautizados, hermanos, siéntase contento por la altura que Dios le ha dado. Yo le digo algo, en la iglesia no hay cristianos de primera categoría o de segunda categoría. No. Algunos como que tratan de decir, hermano, usted es servidor, sí. ¿Usted es servidor? Esto no. Entonces como que no. Porque tanto el que tiene cargo como el que no tiene cargo, los dos están revestidos de Cristo. Pero aquí no menosprecia ninguno que haya sido lavado por la sangre de Cristo, ¿no? Aquí un cargo a uno no lo hace ni más ni menos, no. Créame que aquí toda la honra y la gloria es para uno, es para el Señor Jesús. Si alguno se gloria, gloríese en el Señor. Si alguno hace algo, dele gracias a Dios porque lo hizo, pero ya. Esto no es ni de pecho ni de nada, no. Esto es para la honra y para la gloria del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y cuarto, el privilegio de participar de la cena del Señor. La cena del Señor, la Santa Cena, solo participan los bautizados. Y esa cena representa una comunión con Cristo. Esa cena representa que usted también, amén, participó de un proceso, también fue bautizado. También fue muerto, resucitado, amén, sepultado y resucitado. Por eso usted puede comer el pan con tranquilidad, por eso usted bebe el vino con tranquilidad, porque usted también espera la venida del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Que ese bautismo es un compromiso, es un pacto. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y a cuánto le gusta que les cumplan los pactos, las promesas? A muchos. ¿Cierto? Y el trabajador que le dijo, el lunes voy a las 8, el inicio del trabajo, y usted lo espera, y llegó a las 9 y el niño no fue. Digo, el trabajador no fue, no se presentó, incumplió, y lo llama a las 10, ¿qué ocurrió? Y le dice, no, ya no voy a ir, es que me voy para otro lado. No, pero usted me dio la palabra. Y hay un problema, ¿cierto? Porque el no cumplir trae problemas. El no cumplir trae problemas. Hay gente aquí que es muy de palabra, que procura no quedarle mal a nadie. Amén. Yo sé que aquí hay gente que es así, que si le dice a alguien algo, bueno, como sea le responde para no quedarle mal a esa otra persona. Oiga, ¿cuánto más no nos debemos esforzar por no quedarle mal a Dios? Yo creo que todos debemos bautizar hoy por la fe, debemos recordar, ese día de nuestro bautismo, ese compromiso que hizo con Dios. Hay algunos que hasta se le olvida. ¿Usted bautizado? Sí. ¿Qué pasó? Lo bautizó.
¿En dónde fue? ¿Qué fecha? No, como que no sé, pasó por alto, no sé. Pero qué bueno por aquellos que recuerdan, yo un día me comprometí con Dios. Que lo tenga aquí presente, en la mente, en el corazón, en el alma, para que cuando venga la oferta del maligno le diga: no, Señor, yo ya tengo un compromiso. Amén. Ya tengo un compromiso, gloria al nombre del Señor. Y es un compromiso serio con el Dios del amor. Yo creo que todos nosotros somos llamados a hacer esa renovación. ¿Si han visto la renovación de votos matrimoniales? Amén. Que bien los hermanos, 20 años de casados y vuelven otra vez a prometerse en amor el uno al otro. Renuevan esos votos y salen como florecidos del matrimonio nuevamente. Qué bueno uno poder hacer una renovación de votos con Dios. No lo voy a volver a bautizar, porque eso del rebautismo no aparece en la iglesia. Un solo bautismo, porque Dios es uno solo. Pero sí bueno renovar uno el compromiso. Qué bueno uno hacer una oración y decirle: Señor, yo un día me comprometí, Señor Jesucristo, a que tú eras mi Salvador, y me comprometí a serte fiel, Señor. Yo quiero decirte que hoy, 10 años después, todavía sigo interesado en mi salvación. Todavía quiero serte fiel. Todavía quiero agradarte, Señor. Todavía quiero vivir para ti. Aunque hayan pasado 5, 10, 20 años o 2 años, todavía tengo un corazón que late por tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno de pronto hizo ese compromiso y se olvidó, y de pronto se alejó, y de pronto se apartó, pues qué bueno que la misericordia de Dios es tan grande. Aleluya. ¿Se ha escuchado esa frase del mundo que dice: ni Dios lo perdona? Eso no tiene perdón de Dios. La gente habla así, ¿cierto? Oiga, el que dice eso porque no conoce a Dios. Porque sinceramente Dios no obra así. Oiga, aunque uno le dé la espalda a Dios, Dios lo sigue llamando. Y aunque uno se aparte de Dios, Dios sigue con su oferta intacta. Intacta. Porque dice la Biblia que aunque fuésemos infieles, Él permanece. Él permanece fiel. La bondad de Dios es infinita, es grande, es gloriosa, es maravillosa. Y yo quiero invitar a alguien que hoy pueda ponerse en pie por la gracia de Dios y levantar sus manos al cielo y hablar con Dios y decirle algo en este momento. No sé si quieras darle gracias a Él porque eres bautizado en su nombre. No sé si quieras decirle: Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo porque quiero seguir caminando en este camino de salvación. O no sé si quieras decirle: Señor, yo me comprometí contigo, pero te he fallado, pero quiero que nuevamente reconciliarme contigo, Señor. Y quiero volver, Señor Jesús, a ser ese miembro de tu iglesia. Quiero volver, Señor bendito, a participar de una santa cena. Quiero volver, Señor bendito, a sentirme con conciencia limpia y pura delante de ti. Quiero poderme sentir salvo una vez más, pues aquí está la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Aquí hay gente que estuvo extraviada en algún momento, y cuando vino el Señor le abrió los brazos y le recibió y le perdonó. Y la Biblia dice que al que a muchos se le perdona, mucho se le ama. Ese es el amor maravilloso del Señor. Gloria a Dios por los bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por ello. Y al que no lo ha hecho, yo le digo: ojalá en tu corazón esté el deseo de bautizarse con el Rey de la Gloria. En este mundo hay muchos honores y hay muchos privilegios, pero no hay privilegio más grande que ser bautizado en el nombre de Jesús, que ser hijo del Rey de Reyes, que ser hijo del Señor de los Señores. A ver, uno que se sienta orgulloso de ser bautizado, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito por todos los siglos.